El día de hoy, continuando con los temas del temario en anatomía, toca puente. Soy el doctor Mario Gallegos, residente en neurocirugía. Los temas del puente vamos a abordar primero la topografía macroscópica, una superficie ventral, una superficie dorsal, previamente comentada parte de ella en la clase pasada de bulbo raquídeo, y la parte de la topografía microscópica, los fascículos divididos, los que están en la base y en el tegmento, los núcleos del puente que no pertenecen a los nervios craneales, los nervios craneales y sus núcleos como tales, que están presentes dentro del puente, y algunos de los síndromes medulares pontinos. Bueno, comenzando con la topografía macroscópica del puente, como vemos en este panorama anatómico, vemos que el puente es una estructura que se encuentra caudal al mesencéfalo y rostral al bulbo raquídeo. Este se encuentra, mide aproximadamente 2.5 centímetros de longitud y también se encuentra anterior al cerebelo. Lleva su nombre debido a las fibras que se encuentran que se observan de manera transversa en la superficie anterior y se ve como si se conectaran los dos hemisferios cerebelosos. En la superficie ventral se va a observar a nivel en la línea media el surco pontino, en el cual se va a encontrar la arteria basilar. Teniendo aquí la arteria basilar, podemos ver cuál es la irrigación del puente. Principalmente la irrigación del puente va a estar dada por unas arterias paramedianas, las cuales que van a ser ramas de la arteria basilar y van a irrigar a la superficie medial del puente. De igual manera va a haber otras arterias circunferenciales cortas, las cuales más o menos, por ejemplo, por aquí, y van a irrigar la región ventrolateral de la base del puente. El otro complejo que irriga al puente son las arterias circunferenciales largas, como lo son la arteria cerebelosa superior y la arteria cerebelosa anteroinferior. Estas van a irrigar la anteroinferior, va a irrigar la región lateral del puente, los 2/3 inferiores, y la superior va a irrigar la región ventrodorsal del puente. Como podemos ver en estas imágenes representativas de la FIFI, en las cuales se ven las regiones irrigadas por las arterias que previamente comentamos, arterias paramedianas, circunferenciales cortas, la región lateral, circunferenciales largas, la región dorsal y lateral, de igual manera dorsal y lateral, por arteria cerebelosa anteroinferior. No, déjame saltar. De igual manera, en la superficie vamos a encontrar la salida de los nervios craneales. Vamos a encontrar que en la superficie lateral va a estar el nervio trigeminal. De la unión bulbo-pontina en la región medial vamos a encontrar el nervio abducens, y en la unión bulbo-pontina de igual manera en el ángulo ponto cerebeloso vamos a encontrar la salida de los nervios faciales y del nervio vestíbulo coclear en su porción coclear y vestibular. Bueno, en una visión dorsal de lo que es el puente, vamos a ver que va a formar la parte rostral del cuarto ventrículo. Ya comentado parte en la clase pasada, vamos a observar dentro de la región dorsal que se van a encontrar dos prominencias, los colículos faciales. Estos formados por la rodilla del facial, ya en la cual va a ser un haz de fibras compacto que va a salir desde el núcleo del facial en el puente en la región basal y va a girar alrededor del abducens, del núcleo del nervio canal 6, y va a formar estas prominencias. Posteriormente vamos a comentar más de ello. Vamos a encontrar la línea media, un surco mediano, en el cual a los lados de él se van a encontrar las eminencias medias, cada lado, las cuales van a estar limitadas en su parte lateral por el surco limitante, y lateral al surco limitante se van a encontrar el área vestibular o los núcleos vestibulares dentro del puente. También va a estar la superficie dorsal del puente va a estar limitada en sus porciones laterales
por los pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior, principalmente por el pedúnculo cerebeloso medio. Continuando con la topografía microscópica, pues podemos ver que el puente se puede dividir en varias regiones. Una región dorsal o tegmento del puente, la cual va a estar dividida de la otra parte por las fibras del cuerpo trapezoideo, que son fibras que provienen de los núcleos cocleares y pasan de manera transversal al otro lado para subir por el menisco lateral, que más adelante vamos a comentar, y por la base del puente, la cual principalmente va a estar formada por fibras de fascículos que vienen provenientes de la corteza cerebral. De igual manera, podemos dividir el puente en cortes transversales, como en este que se ve, un corte transversal a nivel de rostral, a nivel de los núcleos del trigémino, en los cuales van a estar presentes el núcleo principal sensorial del trigémino, y también puede haber un corte medio y un corte basal, en la cual va a estar dado a nivel de los colículos faciales, en los cuales se van a encontrar el núcleo del facial, el núcleo del abducens, en la región vulvopontina los núcleos cocleares, también parte de los núcleos vestibulares, que más adelante vamos a comentar. A nivel de la base del puente, principalmente pues vamos a encontrar fascículos, los cuales vamos a comentar a continuación. Uno de ellos son las fibras corticoespinales, que ya previamente hemos visto en las clases pasadas, que son fibras provenientes de la corteza cerebral, del área premotora y del área motora primaria, las cuales bajan por la cápsula interna, pasan hacia los pedúnculos cerebrales en el mesencéfalo y bajan y llegan aquí al puente. En el puente van a pasar aquí en la base del puente, en los pies del puente. Van a seguir su curso hasta continuar a las pirámides dentro del bulbo arquídeo y continuar por la decusación de las piramidales. Otro grupo de fibras que también llegan aquí son las fibras córtico-vulvares o córtico-nucleares, provenientes de igual manera de la corteza cerebral, las cuales van a inervar a los núcleos de los nervios craneales motores. De igual manera, se van a formar en la corteza cerebral, van a bajar por la cápsula interna, principalmente por la rodilla de la cápsula interna, van a bajar por el mesencéfalo hasta llegar aquí a los pies del puente. Estas fibras van a llegar al puente y se van a dirigir a los nervios craneales motores del puente, los cuales son el núcleo del facial, el núcleo del abducens y el núcleo del motor del trigémino. Para llegar a dar sus aferencias, dentro de las cuales pues, una lesión en estas fibras pues, nos puede dar diferentes síntomas y signos que posteriormente vamos a comentar. Y las fibras córtico-pontocerebelosas. Estas fibras son las principales, déjame aceptarlo, Leonel. Él me aceptó como 2 veces. Bueno, las fibras córtico-pontocerebelosas provenientes de diversas áreas de la corteza cerebral van a llegar aquí a la base del puente, van a llegar a unirse a los núcleos propios del puente que posteriormente vamos a comentar y van a formar fibras transversas, el cual va a representar el grupo más grande de fibras dentro del puente y se van a ir hacia el pedúnculo cerebeloso medio o brachium pontis. Dentro del puente, de igual manera, estas fibras van a tener una organización somatotópica en la cual las fibras que provienen principalmente de la región del giro prerolándico, que va a ser motor, van a llegar a los núcleos mediales del puente y la región postrolándica, el giro prerolándico, que va a llegar aquí a los núcleos propios del puente, se va a presentar en una situación lateral. De igual manera, los de la mano van a estar en una situación dorsal y los de los pies en una situación ventral. Las fibras córtico-pontocerebelosas, al haber alguna lesión en ellas, pues va a provocar una ataxia del cuerpo
del hemicuerpo ipsilateral, lo cual nos va a estar diciendo que estos van a estar relacionados con la coordinación de los movimientos. Continuando en el tegmento vamos a observar varios grupos, de igual manera varios grupos de fascículos, también núcleos, los núcleos vamos a comentar posteriormente, en los cuales principalmente van a ser estos. Va a estar el lemnisco medial, aquí en la región medial, en una posición ventral en relación al tegmento, y va a llevar lo que es las aferencias sensoriales que provienen de los núcleos gracil y cuneiforme en el bulbo, y van a llegar después de la eyaculación, después de cruzar, se van a organizar de manera en que el cuneiforme se va a encontrar de manera medial, y el gracil o fascículo de Gol de manera lateral. Estos van a llevar la propiocepción consciente, el tacto fino y la vibración, que ya se ha comentado en clases pasadas. De igual manera, lateral, en la región ventral lateral al lemnisco medio, vamos a encontrar al lemnisco medial, al lemnisco trigeminal, el cual va a llevar las aferencias del dolor, temperatura, tacto y propiocepción de la cara contralateral, que van a venir directos de los núcleos propios del núcleo principal del trigémino y del núcleo espinal del trigémino, que también ya se ha comentado en clases pasadas. Vamos a tener otro grupo de fibras, el lemnisco lateral, el cual va a estar formado por fibras provenientes del complejo olivar superior. Van a cruzar al lado como el cuerpo trapezoideo, el cual van a estar entremezcladas las fibras del cuerpo trapezoideo junto con la del lemnisco trigeminal y del lemnisco medial, y van a subir por la porción contralateral algunas, y otras por la región de manera ipsilateral. Vamos a comentar más adelante, que van a llevar las aferencias del sonido. De igual manera, también vamos a encontrar el fascículo espinotalámico, ya más lateral, en relación al puente, lateral al sistema lemniscal, y el cual va a llevar la termolgesia del hemicuerpo contralateral. Ya he comentado también en clases pasadas. Vamos a encontrar el fascículo tegmentario central, aquí en la región central del tegmento, como lo dice su nombre, dorsal al lemnisco medial, y el cual va a formar parte del sistema reticular activador, el cual se va a comentar pues, en la clase pues, que toca el sistema reticular. De igual manera, vamos a observar al fascículo longitudinal medial en la porción dorsal del puente, ventral al cuarto ventrículo, lateral al surco mediano, en el cual va a estar principalmente la inervación de aquí del fascículo longitudinal medial desde el núcleo del abducens y la formación reticular paramediana pontina, la cual en una lesión del fascículo longitudinal medial en el puente, en esta porción, nos va a dar lo que es una oftalmoplejía internuclear, la cual vamos a comentar más adelante. También va a estar un fascículo tectoespinal proveniente de los folículos superiores, que van a estar relacionados con los movimientos de la cabeza en relación a los movimientos oculares. Ya comentado también en clases pasadas, se va a encontrar ventral en relación al fascículo longitudinal medial. De igual manera, el fascículo rubroespinal lo vamos a encontrar en esta región, más o menos en su viaje desde el mesencéfalo en el núcleo rojo, posterior a la decusación tegmentaria dorsal, y va a bajar hacia las pirámides en el bulbo raquídeo. Y por último vamos a encontrar también fibras descendentes. Las fibras descendentes se van a encontrar difusas en la superficie lateral del puente en el tegmento,
y las cuales van a llevar eferencias del hipotálamo. Una lesión en estas fibras simpáticas a nivel del puente nos va a dar un síndrome de Horner, el cual va a estar constituido por pseudotosis, anhidrosis, en oftalmos y miosis de la hemicara ipsilateral a la lesión. Continuando, vamos a continuar con los núcleos presentes en el puente, pero que no están relacionados con los nervios craneales. Vamos a comentarlos porque principalmente forman parte de otros sistemas. Vamos a encontrar al núcleo locus coeruleus, que va a ser parte del sistema de activación reticular, que va a formar parte de las respuestas fisiológicas del estrés y del miedo. Es la principal fuente de noradrenalina dentro del sistema nervioso central, y su nombre proviene por la presencia de melanina dentro de sus neuronas, lo cual en latín el locus coeruleus va a estar definido como sitio azul. El locus coeruleus lo vamos a encontrar en el tegmento, en la porción dorsal, en la región reticular, en la superficie rostral del puente. De igual manera, también vamos a tener otro núcleo, el núcleo parabraquial, localizado de igual manera en la región reticular del puente. Este núcleo va a ser una estación sináptica con las vías gustativas y de las vías respiratorias. El centro respiratorio va a estar formado por neuronas de catecolaminas con neuromelanina, la cual la neuromelanina va a estar formada por la oxidación de las mismas catecolaminas, lo cual le va a dar la presencia de esta sustancia, y va a tener sus conexiones con el hipotálamo, la amígdala, la estría terminal y los núcleos del tallo, principalmente el fascículo solitario y el del rafe dorsal, por lo cual nos va a explicar la estación sináptica con las vías gustativas y el sistema respiratorio. De igual manera, se va a comentar en otros temas posteriores. Y también tenemos a un núcleo pedúnculo-pontino, el cual se va a encontrar en la superficie rostral del puente a nivel de los nervios trigeminales. Se va a encontrar entre el pedúnculo cerebeloso superior y el sistema lemniscal. Está formado por neuronas colinérgicas y glutamatérgicas y va a tener funciones de relevo en relación con la coordinación entre las extremidades durante la deambulación, y también va a ser un centro modulador para el aprendizaje motor y de recompensas. Y de hecho, bueno, nos dimos cuenta porque subimos allí otras cosas. Como ya comentamos previamente, también están los núcleos propios del puente, los cuales van a hacer una vía sináptica para las fibras córtico-pontocerebelosas. Los núcleos propios del puente, como comentamos previamente, ya la organización somatotópica, medial del giro perrolándico, lateral del giro porrolándico. La mano va a estar presente en la porción dorsal y los pies en la porción ventral. ¿Y eso cuánto nos cuesta? De igual manera, también vamos a encontrar la formación reticular para mediana pontina, la formación reticular pontina, la cual se va a encontrar aquí en el puente, en la región medial del tegmento. Va a ser una continuación de la formación reticular del bulbo raquídeo. Forma parte de otro tema, pero vamos a comentar una parte de esta formación, la cual es muy importante en relación a las patologías que se presentan de los síndromes medulares pontinos, que es la formación reticular paramediana pontina o formación del parabducens. Esta formación, lo importante de ella es que nos va a dar los movimientos oculares horizontales. Esta va a formar sinapsis con el núcleo del sexto par craneal para dar los movimientos horizontales de los ojos,
y de igual manera va a formar una sinapsis con el fascículo longitudinal medial, con el fascículo longitudinal medial, el cual va a cruzar y va a subir contralateral a los núcleos en el mesencéfalo, los núcleos del tercero y el cuarto par craneal para dar la visión horizontal. Se puede ver de esta formación si llega a haber una lesión de la formación reticular, en el cual va a haber una parálisis de la mirada conjugada de la mirada conjugada hacia la lesión. Por ejemplo, en el caso de que tengamos un paciente con la lesión del lado derecho de la formación reticular para mediana pontina, si pides al paciente que vea hacia la derecha, no va a poder haber una abducción del ojo derecho ni una abducción del ojo izquierdo debido a la lesión de esta conexión entre el núcleo abducens y los núcleos del tercer par craneal. Pero en el caso de que revisemos el reflejo de convergencia, sí se va a lograr una aducción del tercer par craneal, una aducción del ojo izquierdo, lo cual nos va a decir que no es una lesión del recto interno del ojo izquierdo, sino que va a ser una lesión a nivel de la formación reticular paramediana pontina. Continuando con los núcleos de los nervios craneales, pues vamos a ver que se van a localizar en diferentes porciones del puente, algunos que van a llevar, van a formar parte también de otras estructuras. Vamos a encontrar en esta localización el núcleo principal del trigémino a nivel de la región rostral del puente. Vamos a encontrar el núcleo motor del trigémino en una localización mediana en el puente, y más abajo vamos a encontrar el núcleo espinal del puente en una posición caudal del puente. Vamos a encontrar de igual manera el núcleo del abducens, el cual se va a encontrar ventral a los colículos faciales, lateral al surco mediano. Vamos a encontrar al núcleo del facial, se va a encontrar en una posición ventrolateral en relación al núcleo del abducens, y el cual sus fibras van a formar un haz alrededor de este mismo para formar la rodilla del facial, y va a estar representada en el cuarto ventrículo como los colículos faciales. También en la región lateral, en la unión bulbopontina, va a estar presente los núcleos cocleares, los cuales se van a ver representados en el bulbo y en el puente, y los núcleos vestibulares, que se van a dividir en cuatro: superior, medial, lateral e inferior, los cuales van a estar presentes en ambos, en el puente y en el bulbo. Aquí una representación longitudinal de los núcleos motores y de los núcleos sensitivos del tallo cerebral, en el cual en el puente, como vamos a observar aquí, vamos a observar en una posición mediana el núcleo del trigémino, el núcleo motor del trigémino, un poco más hacia caudal vamos a encontrar el núcleo abducens a nivel de los colículos faciales, el núcleo del facial lateral a este, y de los sensitivos vamos a encontrar al núcleo del trigémino, el cual se va a dividir en una porción. En la porción superior va a estar el núcleo principal del trigémino, que se va a continuar con el núcleo espinal del trigémino, y vamos a encontrar los núcleos vestibulares, que van a formar parte de igual manera del puente y del bulbo. Ahorita vamos a continuar, vamos a hablar ya de los nervios craneales como tal y de sus núcleos. El nervio abductor o sexto nervio craneal va a ser un nervio motor puro. Va a llevar la inervación del recto externo y va a tener dos poblaciones de neuronas, las cuales van a ser motoras, que van a formar el nervio como tal, las cuales se van a presentar del núcleo del sexto nervio a nivel de los colículos faciales. Va a recibir sus aferencias de la corteza, van a llegar como unas corticonuclear,
y va a recibir la inervación por estas fibras. Va a llegar aquí al núcleo y del núcleo va a salir una rama, va a salir el nervio abducens como tal, como ya comentamos, de la superficie anterior a nivel de la unión bulbopontina en el puente. Vamos a comentar también de igual manera que una lesión en el trayecto del nervio abductor nos va a causar una lesión, una parálisis del recto externo, una parálisis de la abducción del ojo. El nervio abductor pues, es el nervio que tiene el recorrido más largo y pues una lesión de este nervio va a ser difícil localizar exactamente dónde está la lesión. Este nervio, pues como comentamos previamente, tiene una conexión importante con la formación reticular paramediana pontina, la cual van a formar la segunda población de neuronas, que son la segunda población que son las interneuronas, los cuales van a estar relacionados en la mirada conjugada horizontal, que ya comentamos previamente. Y vamos a comentar las lesiones pues, ya más adelante. Aquí podemos ver un esquema de lo que serían las conexiones. Está el nervio abducens, su salida del nervio. En esta región se encontraría la formación reticular paramediana pontina, a la cual se van a hacer las conexiones mediante las interneuronas. Y de esta formación va a ser una sinapsis con el núcleo intersticial del fascículo longitudinal medial, que va a cruzar y va a subir hacia el mesencéfalo, a hacer conexión con el núcleo troclear y con el núcleo de los músculos oculares, el tercer nervio craneal, oculomotor. Vamos a continuar con el nervio facial. El nervio facial va a estar formada por dos componentes, un componente mixto, uno sensorial y uno motor. El componente sensorial va a dar la inervación sensitiva del oído externo y la gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua, los cuales van a bajar pues, van a dar las aferencias, van a llegar al ganglio geniculado y van a llegar a los núcleos espinal trigeminal en relación con la inervación sensitiva del oído externo y de los 2/3 anteriores al núcleo solitario, que junto con el glosofaringio y el vago van a dar la inervación gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua, el tercio posterior y la epiglotis. Con el facial es más específico, los 2/3 anteriores. Sí, los 2/3 anteriores. Eso en su porción sensitiva. En su porción motora va a estar dividida en dos, una porción somática o motora facial y una secretomotora. La motora facial va a estar dado por el núcleo motor del facial, el cual ya comentamos se va a encontrar en una posición ventrolateral en relación al núcleo del abducens. De ahí van a salir sus fibras. Las fibras se van a ir en una dirección dorsomedial, las cuales van a llegar a la región media, en la cual van a formar un haz compacto de fibras alrededor del núcleo del abducens, formando la rodilla del facial y la representación en el cuarto ventrículo, como ya comentamos, de los colículos faciales, y van a salir por el ángulo punto cerebeloso en la unión bulbopontina, como las raíces faciales, como el nervio facial. Este va a llevar a dar la inervación de los músculos de la expresión facial, sí, los músculos de la expresión facial, al igual que del músculo del estribo, que va a estar relacionado con la contracción de este músculo. Si se llega a lesionar parte de él, va a haber una hiperacusia debido a que no se van a poder resistir las ondas sonoras fuertes y va a haber una mayor percepción de las mismas. Los de alfa. Sí. Son de alta frecuencia, ¿no?
Y a los músculos estiloideo y vientre posterior del digástrico. Importante del núcleo motor facial es que va a tener una división dorsal y una división ventral, en la cual la división dorsal va a estar dando la inervación de la parte superior de los músculos de expresión facial, y la parte dorsal, la parte ventral va a estar dada la inervación de los músculos inferiores de la expresión facial. Muy importante en esto es las aferencias que recibe el núcleo motor del facial, las cuales van a provenir de la corteza motora y premotora y van a bajar por la cápsula interna, van a llegar al puente y se van a llegar como fibras corticonucleares, en las cuales para la región superior del puente la inervación va a estar dada bilateral de cada lado de la corteza cerebral, como lo podemos ver aquí, y de manera contralateral al núcleo dorsal. Lo importante de esto es que una lesión la cual se encuentra superior al núcleo de nervio craneal, vamos a tener una parálisis facial central, en la cual se va a ver explicada que solamente la región de la cara, en la región peribucal de la cara contralateral, se va a ver lesionada debido a que va a haber todavía una aferencia hacia los dos lados de la región contralateral de la corteza, la cápsula interna, o cualquier región que se llegue a lesionar antes del núcleo. Y si llega a haber una lesión a nivel del núcleo del facial o en alguna de las partes del nervio facial que van dirigidas desde el núcleo hasta la división a nivel de la parótida, que ya se dividiría en una porción superior y una porción inferior, nos va a dar una parálisis facial periférica, en la cual se va a ver lesionada la cara ipsilateral, una parálisis facial ipsilateral. De igual manera, vamos a encontrar aferencias hacia los núcleos faciales por la oliva superior, el cual nos va a dar un reflejo, el reflejo que explicaría la gesticulación facial al tener un ruido interno, esto proveniente del complejo olivar superior, que vamos a comentar más adelante. También va a haber aferencias del sistema trigeminal, los cuales nos va a llevar al reflejo corneal y del folículo superior, relacionado al cerrar los ojos para cuando hay luz intensa o cuando se acerca un objeto. Continuando también va a haber la parte secretomotora, la cual va a estar dado por los núcleos salivar superior y núcleo lagrimal. Lo destacado de estos núcleos es que las fibras no van a hacer el mismo trayecto que hace el núcleo motor del facial. Estos no van a formar parte de la rodilla del facial. Ellos solo van a formar un pequeño haz de fibras, una pequeña vuelta desde su localización ventrolateral en relación al dorsal en relación con el núcleo del facial. Van a presentar una pequeña vuelta y van a salir junto con el nervio facial. Estos van a formar el nervio intermedio o de Grisberg. Y van a llevar las eferencias sensitivas de la glándula submandibular, la glándula sublingual y la glándula lagrimal. La glándula lagrimal va a provenir del núcleo lagrimal y las otras dos del núcleo salival superior. Vamos a continuar. Vamos a continuar con el nervio vestíbulo-coclear. El nervio vestíbulo-coclear va a estar dividido en dos partes, una división coclear y una división vestibular. La división coclear va a recibir aferencias por parte del órgano de Corti, de las células pilosas del órgano de Corti, las cuales van a viajar al ganglio espiral y van a formar el nervio coclear, el cual va a entrar al puente
lateral al nervio facial, en el ángulo pontocerebeloso, en la unión bulbopontina, va a entrar, entra y llega a los núcleos cocleares. Los núcleos cocleares van a estar divididos en dos, en un núcleo coclear dorsal y en un núcleo coclear ventral, los cuales el núcleo coclear dorsal va a recibir aferencias de la porción basal de las células pilosas del órgano de Corti y va a llevar los sonidos de alta frecuencia, y la región y el núcleo coclear ventral de la región apical, y va a recibir los sonidos de baja frecuencia. Ya llegando aquí al núcleo a los núcleos cocleares, posterior a esto se van a formar en neuronas de segundo orden, las cuales van a formar la estría acústica. La estría acústica se divide en tres partes: intermedio, dorsal y ventral, o cuerpo trapezoideo. Principalmente la porción intermedio y dorsal, estas van a dar fibras directas contralaterales hacia el hemisco lateral y van a subir para llegar al núcleo del hemisco lateral. Estas fibras... Pero primero llegan al núcleo accesorio, ¿no? Antes de formar el menisco espinal tienen que llegar a un accesorio, o es hasta después. Es que hay dos partes. Una que cruza directo y la otra que va por el complejo olivar superior. El complejo olivar superior te va a dar localización del sonido. Ipsi contralateral, pero más contralateral. Ajá. ¿De acuerdo? Principalmente. Y de ahí parte la vía lemniscal lateral. Como comentamos aquí, también las fibras que van al cuerpo, al complejo olivar superior, que va a estar formado por el núcleo superior lateral y medial el núcleo olivar superior lateral y medial, y por el cuerpo y por el núcleo trapezoideo, van a recibir fibras de la estría acústica ventral, y de ellas van a cruzar al otro lado del puente mediante el cuerpo trapezoideo, fibras que como comentamos previamente, van a estar entremezcladas entre el sistema lemniscal y van a pasar principalmente de manera contralateral y van a subir por el hemisco lateral. Algunas fibras también van a subir de manera ipsilateral. Vamos a encontrar además el haz olivococlear o haz eferente de Rasmussen, el cual nos va a llevar una vía de mecanismo de retroalimentación. Esta vía se va a originar en el área preolivar y van a salir fibras, las cuales van a cruzar en el puente por detrás del nervio abducens. De igual manera también va a haber fibras ipsilaterales de la región periolivar y olivar, las cuales van a salir del puente junto con el nervio vestibular, y posteriormente se van a separar de él, van a llegar junto al nervio coclear y van a llegar al órgano de Corti, lo que van a hacer, y la función de este haz olivococlear va a dar una protección para el sonido intenso, una selectividad, cuando quiere ver una selectividad del sonido en un ambiente en el cual haya mucho ruido, y también para la atención. Va a la inversa. Sí, va a la inversa. Va de regreso. Va de regreso. Y va hacia la porción apical de los cilios del órgano de Corti. Para dar una selección y protección a los... De hecho, eso es lo que sucede en los gatos cuando están escuchando un sonido y luego pasa algo, suprimen el sonido y nada más se dan cuenta de lo que pasó. Adelante. Bueno, continuando ahora con la división vestibular del nervio vestíbulo coclear, vamos a ver que el núcleo... ¿Terminaste el otro, la vía hasta dónde va, dónde llega, dónde se releva, dónde se integra en la corteza? Bueno, continuando con la vía del hemisco lateral, como comentamos en las diapositivas pasadas, se va a encontrar lateral al hemisco trigeminal en la porción ventral del tegmento, va a subir hacia el núcleo del hemisco lateral en el mesencéfalo, va a continuar su viaje hacia el colículo inferior también en el mesencéfalo, va a dar fibras hacia el núcleo geniculado medial en el tálamo,
y este va a dar sus fibras hacia la corteza cerebral en el giro transverso o de Herschel en el lóbulo temporal. Herschel. En el lóbulo temporal. Mira, una adecuado sería, después de cocleares, olivar superior, lemnisco lateral, colículo inferior. Colículo inferior, distribución tonotópica, así como lo hicieron los cocleares, ahí también. Y el brazo conjuntival al cuerpo geniculado medial también es tonotópica. De ahí del brazo conjuntival, del colículo inferior, te pasa información para reflejos de postura de la cabeza. ¿Por qué? Porque vas a responder a donde se encuentra el sonido. Con el aspecto tectoespinal. Así es, del tectoespinal. Y luego de ahí del cuerpo geniculado, es muy importante que lo menciones. Vía sublenticular. Sublenticular y llega hacia los giros transversos dorsales. Pasa por detrás del núcleo. Bueno, continuando ahora con la división vestibular, vamos a ver que la información va a provenir de los condúculos semicirculares, los cuales van a dar la información acerca de la aceleración angular, la cual va a estar representada por la posición al ir a los cambios de velocidad y a los cambios de dirección, y por el utrículo del sáculo, que va a dar la aceleración lineal, que va a responder a los cambios de aceleración a los cambios de aceleración de velocidad. Yo te diría que fueras más específico. Sáculo a qué corresponde y utrículo a qué corresponde. ¿De qué tipo de movimiento hablas? ¿A qué movimiento responde? Uno responde hacia movimientos lineales y otros hacia... Mira, una manera, ¿lo vas a explicar, güey? No, es que es parte de, bueno, es que lo tomé como parte eso ya del nervio vestibular. Bueno, pero es que es importante porque aquí lo tenemos que saber todos. No, lo podemos asociar rápidamente con una mnemotecnia muy clásica. Up, arriba, utrículo. Sáculo, sacudida. O sea, desplazamiento lineal, desplazamiento ascendente. ¿Sí? Pero son momentos en un eje perfecto. Sí, el eje de desplazamiento es lineal. Es como si te subes al carro, avanzas, ese es el sáculo. ¿Sí? Si se sacude el carro, vas de delante hacia atrás, ¿sí? Entonces te hace el desplazamiento lineal. Pero puede ser también horizontal, ¿de acuerdo? Vertical o horizontal. Okay. Pero cuando subes al elevador y que nunca te has subido, si te das cuenta, las señoras que nunca se han subido hasta gritan, ¿sí? Entonces, ese es up. Que es el círculo. Sí. Ya no se les va a olvidar. Dale. Esos van a llegar, esas fibras, al ganglio de Scarpa y van a formar el nervio vestibular, los cuales van a ingresar al puente, como comentamos, en el ángulo ponto cerebeloso, en la unión bulbopontina, van a entrar en el puente y unas fibras van a llegar a los núcleos vestibulares y otras fibras van a pasar entre el lemnisco trigeminal y el cuerpo restiforme en la unión bulbopontina, van a pasar y van a girar alrededor del cuerpo restiforme y van a irse por el cuerpo yuxta restiforme al cerebelo. Las fibras que llegan a los núcleos vestibulares van a estar representadas aquí. Vamos a ver que los núcleos vestibulares van a estar formados por una división de 4, que va a ser el núcleo vestibular superior o de Bech-Trun, el cual el núcleo lateral o de Deiters, el núcleo medial o de Schwalbe y el núcleo inferior o espinal. A la hamburguesa. El inferior es roller. Roller. Bueno, es que me digan como... ¿En qué o roller. estudiaste, no? Va a recibir... ¿Y el de Deiters dónde quedó? Es el lateral. Van a recibir aferencias estos núcleos de la corteza cerebral, del cerebelo y también de la médula espinal. De igual manera, van a llevar sus eferencias hacia diferentes partes, como hemos contado, junto con las fibras que pasan directo del cuerpo yuxta restiforme al cerebelo. También van a llevar fibras, como comentaba en clases pasadas, en las vías descendentes, como el fascículo vestíbulo espinal lateral
que va a llevar la inervación de los músculos extensores, y el fascículo vestíbulo medial del núcleo vestibular medial, que va a llevar los núcleos flexores en relación a la posición de la cabeza. De igual manera, va a haber una conexión junto con el fascículo longitudinal medial en relación con los movimientos oculares. Y también hacia una corteza vestibular, la cual va a estar mediada con una vía de relevo en el tálamo. ¿Cuánto tiempo es? ¿Me acabó? Okay. Ya como 50 minutos, 40 minutos. Vamos a continuar con el último nervio que se presenta en el puente, que es el... ¿Dijiste la vía descendente de la vestibular medial y vestibular? Sí, la comentamos en la clase de fascículos descendentes. El fascículo vestíbulo espinal lateral va a dar a los músculos extensores. O sea, ¿estás reclamando que no vine? No, claro que no. Estoy diciendo que sí la vi, que no, que sí la vi. ¿Ah, sí? Ah, bueno. ¿Saben? No, pues síguele, pues. Bueno, vamos a continuar con el nervio trigémino, que comentamos previamente va a estar formado por dos partes, una porción eferente y una porción aferente. La eferente motora y la aferente sensitiva, que principalmente va a estar dada por la sensitiva. Van a penetrar en la porción lateral del puente, y van a llegar a los diversos núcleos del trigémino. Son el núcleo espinal del trigémino, sensitivo primario del trigémino, núcleo mesencefálico del trigémino, y la porción motora, el núcleo motor del trigémino. El núcleo motor del trigémino va a estar dando la inervación hacia los músculos de la masticación, músculos tensores del tímpano y del paladar, al miloioideo y al vientre anterior del digástrico. Lo importante de esto es que una lesión que se dé en la porción media, en la porción media del puente, en la región media medial del tegmento, en una situación medio dorsal, vamos a tener una lesión de este núcleo, lo cual nos va a dar una parálisis de los músculos de la masticación ipsilaterales. Y además vamos a ver la parte importante, que es las vías aferentes del nervio trigémino, que van a estar dadas por dos tipos de fibras. Fibras propioceptivas, que van a llevar la información de estructuras profundas de la cara, y van a llegar al núcleo mesencefálico del trigémino, y van a llevar propiocepción y presión de la región de los dientes, del periodonto, del paladar duro, y de la posición de los músculos de la masticación en el núcleo mesencefálico, el cual se va a comentar pues, en la clase de mesencéfalo, y fibras... No te la pregunte, güey. Fibras aferentes. No. ¿Soy tu burla o qué? No, concreto. Bueno. Y fibras exteroceptivas, dile algo que van a dar aferencias del dolor, temperatura. Por favor, ¿puedes guardar un poco más de seriedad, güey? Cierto. Disculpa. Van a recibir información. Que me hagas cara de... Termolgesia, tacto de la cara y de la superficie anterior de la cabeza. Estas fibras como comentamos, van a penetrar. ¿De las fibras? ¿Del trigémino? ¿De los núcleos sensitivos? Perdón, para ello. Okay. Estas fibras exteroceptivas van a unirse en el ganglio semilular, como la división oftálmica, mandibular y maxilar, y van a llevar sus aferencias hacia los núcleos sensitivos del trigémino. Van a haber unas fibras que van a llegar del ganglio genicular y van a descender hacia el núcleo trigeminal espinal, el cual, como vimos en la clase pasada, va a estar representada desde el puente hasta C2, C3, y se va a dividir en tres porciones. Una porción bucal, que va a llevar la información sensitiva del
de la mucosa oral, una porción interpolar que va a llevar, que va a ir desde la porción bucal hasta la decusación piramidal, y una porción caudal que va a ir desde la decusación piramidal hasta C2-C3 y va a llevar la información de dolor y temperatura de la cara. De igual manera, en una porción superior al núcleo espinal trigeminal va a estar el núcleo propio o principal del trigémino, el cual va a llevar fibras, va a salir fibras ascendentes de segundo orden junto con las del fascículo espinal para formar el fascículo trigeminal, que como comentamos se encuentra lateral al lemnisco medial. Este núcleo sensorial principal del nervio trigémino va a llevar principalmente el tacto fino de la superficie de la cara, y de igual manera va a haber una relación con el reflejo corneal. Para continuar, vamos a hablar un poco de las correlaciones clínicas, los síndromes los síndromes medulares pontinos, de los cuales van a estar dados principalmente por lesiones vasculares de las arterias que comentamos previamente, ramas de la arteria basilar, las ramas paramedianas, circunflejas cortas y circunflejas largas, las cuales son la arteria cerebelosa anteroinferior y la arteria cerebelosa superior. De estos síndromes pontinos los podemos dividir de varias formas. Ahorita los dividí de los síndromes pontinos basales y tegmentarios. También se pueden dividir en síndromes pontinos mediales y laterales, y también los podemos dividir por regiones. Una región basal, una región media y una región rostral. Bueno, vamos a comentar algunos de los síndromes pontinos basales, entre los cuales está el síndrome de Miller-Guller. Como podemos ver en esta imagen, el síndrome de Miller-Guller va a estar localizado en la región basal del puente, en una posición caudal, los cuales van a llevar una lesión hacia las fibras córtico-espinales, lo cual nos va a dar un síndrome alterno, una lesión, una hemiplegia contralateral de tipo de motoneurona superior por lesión en estas fibras, y al haber lesionado los núcleos de las fibras del nervio facial que salen ya del nervio facial, nos va a dar una parálisis facial ipsilateral periférica, que va a haber una parálisis de la hemicara ipsilateral. De igual manera, en ocasiones, dependiendo de la extensión de esta misma, si se extiende hacia las fibras del núcleo, hasta las fibras del nervio abducens, nos va a dar una parálisis de la mirada externa del nervio craneal, del nervio craneal 6, una parálisis de la mirada externa. Esto va a formar el síndrome de Miller-Guller. ¿Miller-Guller? El síndrome de Guelet va a haber una extensión más lateral en ese otro síndrome mencionas acerca de la lesión de qué parte del facial. Del facial, una lesión periférica de las fibras que salen ya del núcleo. Ok. Del nervio facial. Entonces no es una parálisis facial central. No, periférica. Es que entendí que dijiste parálisis facial central. No sé. Es periférica. Sí, es periférica. Pues va a ser de la mitad contralateral, de la mitad ipsilateral de la cara. Vamos a comentar... ¿Del mismo lado de la lesión? Sí, del mismo lado de la lesión. Vamos a comentar también el síndrome de Guelet, el cual va a tener una extensión más lateral de la lesión, en la cual se van a ver afectados los núcleos cocleares, que ya comentamos están en la unión bulbopontina, lo cual nos va a dar una sordera ipsilateral, y de igual manera por afección a los nervios vestibulares nos va a dar vértigo. Al tener una extensión también, como comentamos en el síndrome de Miller-Guller, una lesión del nervio facial, nos va a dar una parálisis facial periférica, ipsilateral a la lesión, y por una afección parcial de las fibras córtico-espinales, nos va a dar una hemiparesia contralateral, lo que va a formar el síndrome alterno, síndrome de Guelet. También vamos a tener otro síndrome caudal basal, el síndrome Bissell-Sicard, el cual va a estar dado por lesiones en las fibras
corticonucleares del facial, los cuales nos va a dar un hemiespasmo facial, y por algunas fibras de las fibras corticoespinales, los cuales nos va a dar una hemiparesia contralateral de tipo motoneural superior, y este principalmente va a estar dado por por infartos lacunares como comentamos, en la región caudal del puente, en la porción basal. Vamos a encontrar otros tipos de síndromes también. Síndrome pontino basal rostral, que va a estar a nivel de los núcleos del trigémino, y pues, por lo mismo va a dar una lesión. Va a haber signos trigeminales ipsilaterales por lesión a las raíces sensitivas y motoras, los cuales va a dar una parálisis de los músculos ipsilaterales de la masticación y una hipoestesia o anestesia de la hemicara ipsilateral, y una hemiplegia contralateral de motoneurona superior del lado contralateral a la lesión. Va a haber también una hemiparesia motora pura y o atáxica, en las cuales en la hemiparesia motora pura va a estar dada por un infarto lacunar a nivel solamente de las fibras córtico-espinales, y se va a llegar a ataxia en el caso de que se vean lesionadas las fibras las fibras córtico-pontocerebelosas. Va a haber una ataxia ipsilateral y una hemiparesia contralateral al haber estas dos fibras lesionadas. También está el síndrome de Dysarthria y mano torpe, en el cual de igual manera se va a ver afectada la porción basal del puente, en el cual va a haber afectadas fibras corticonucleares, los cuales van a ir a los pares bajos y a los pares a nivel del puente, en los cuales se va a ver afectada los músculos de la expresión facial. También va a haber una disfagia, una disartria por afección a los pares bajos presentes en el bulbo, y una paresia o torpeza de la mano relacionada con fibras del fascículo corticoespinal que llevan la inervación de la mano, al igual que fibras pontocerebelosas que llevan también la inervación de la mano, que se van a encontrar en la porción dorsal del puente. Otro síndrome pontino basal, el síndrome de desaferentación, bueno, no precisamente basal, es un síndrome medial, va a estar afectado de ambos lados, va a estar afectada el puente en la región medial, en la cual se van a ver afectados todos los núcleos motores, las fibras córtico-espinales, lo cual nos va a dar una cuadraplegia del paciente, una lesión de los pares bajos, los cuales nos va a dar una fonía, y también va a haber lesión de la formación reticular paramediana pontina y del núcleo del abducens y de las fibras que van hacia el fascículo longitudinal medial, lo cual nos va a impedir la mirada horizontal, la mirada conjugada horizontal, y lo único que el paciente va a poder hacer va a ser un paciente consciente, el cual no se va a poder mover, no va a poder hablar, y lo único que va a poder hacer va a ser parpadear y la movilización movilización vertical de los ojos. Así que la única manera de comunicarse de este paciente va a ser a través de clave Morse. También vamos a encontrar los síndromes pontinos tegmentarios, un síndrome que se van a encontrar pues, en el tegmento del puente. Va a estar el síndrome tegmentario medial, que va a afectar al hemisco medial y a las fibras del abducens, lo cual nos va a dar una anestesia o hemianestesia, o una hemianestesia o hemipostesia contralateral en relación a la propiocepción consciente, a la vibración y al tacto fino, y una lesión del núcleo abducens, el cual se va a ver una lesión ipsilateral de la visión, de la abducción del ojo del lado afectado. Vamos a encontrar también el síndrome del 1,5, en el cual se va a ver afectado por un infarto lacunar, se va a ver afectado la formación reticular paramediana pontina y el núcleo de abducens y el fascículo longitudinal medial de un lado, lo cual se puede explicar de esta manera, en la cual si se ve afectado el lado derecho, vamos a pedir al paciente que
que mira hacia el lado izquierdo. Del lado derecho, al haber una lesión del fascículo longitudinal medial del lado derecho, no va a haber una aducción del ojo del lado de la afección, pero sí va a haber una movilización, una abducción del ojo izquierdo, sí va a haber hacia el lado derecho. Y en el caso de que le pidamos al paciente que mire hacia el lado derecho, los dos ojos se van a mantener al centro por afección de la mirada conjugada derecha por la lesión del fascículo de la formación reticular paramediana pontina, lo que nos va a dar el síndrome del 1 y medio, en el cual el 1 va a estar dado por el lado de la lesión, en el cual no va a haber ni abducción ni aducción debido a la lesión de la mirada conjugada y al fascículo longitudinal medial, que va a dar la aducción del ojo del lado afectado, y va a haber solamente una parálisis de la mitad del ojo del lado izquierdo en relación a la formación reticular paramediana pontina derecha, en la cual no va a poder aducir el ojo, pero sí va a poder haber una abducción del mismo. Va a estar también un síndrome pontino tegmentario dorsolateral, en el cual va a estar afectado de manera sensitiva las ramas del fascículo espinotalámico, los cuales va a dar una pérdida sensorial de la termoalgesia contralateral, y va a haber lesión de las fibras córtico-pontocerebelosas, lo cual nos va a dar una ataxia ipsilateral de igual manera va a estar el síndrome de Foville, el cual es un síndrome tegmentario caudal, en el cual va a estar afectado el núcleo del nervio facial, lo cual nos va a dar una lesión periférica del nervio facial, una lesión de la formación reticular paramediana pontina, lo cual nos va a dar una alteración de la mirada conjugada hacia el lado del afectado, y completando el síndrome alterno, una hemiparesia contralateral relacionado a lesiones en las fibras córtico-espinales. Está también el síndrome de Grenet, este va a estar a nivel medio, en el cual va a estar afectado la termoalgesia. La termoalgesia. ¿De quién? Grenet. Grenet. La termoalgesia contralateral del cuerpo por una lesión del fascículo espinotalámico. Va también a haber una parálisis de los músculos de la masticación al haber una lesión del núcleo del trigémino en la porción media del puente, y un ataxia y temblor ipsilateral a la lesión debido a lesión de fibras córtico-pontocerebelosas, y al haber afección del fascículo corticoespinal, como comentamos, es una hemiparesia contralateral de tipo motoneurona superior. Vamos a comentar también el síndrome de Reymond-Sestan-Chenault, que es una lesión rostral del puente, en la cual se va a ver afectado el hemisco medial, el fascículo longitudinal medial, y el fascículo espinotalámico y fibras cerebelosas, lo cual nos va a dar, como comentamos, una oftalmoplegia internuclear por lesión del fascículo longitudinal medial, una pérdida sensorial del lado contralateral debido a lesión del fascículo espinotalámico, una alteración de la sensación de la propiocepción consciente, de la vibración y el tacto fino por lesión del hemisco medial, y una ataxia ipsilateral por lesión de fibras córtico-pontocerebelosas. Y por último está el síndrome Marie-Fox, un síndrome lateral extremo, el cual va a estar lesionando fibras córtico-pontocerebelosas, nos va a dar una ataxia ipsilateral, va a estar afectando parcialmente fibras córtico-espinales, lo cual nos va a estar, en ocasiones, nos va a estar dando una hemiparesia contralateral, con o sin pérdida sensorial, en el caso de que sea una afección del fascículo espinotalámico. Y con eso terminamos. Pregunta para ti. ¿Sí le entendiste bien ahí a los síndromes alternos? Sí. ¿De quién nos estuvo viendo, escuchando? ¿A todos?
Todos aquí están. Sí, a ver, pon el audio. ¿Ya está? Sí, ya está. Sí, sí, te lo doy. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna aportación? ¿Alguien que esté o no esté de acuerdo con lo que se acaba de comentar? Yo nomás que es el síndrome de desafrentación, lo que también se llama como síndrome de Montecristo. A ver, ahora sí es necesario que grites. Es que no se escucha mucho mi compu. ¿No se escucha? Es que mi compu. Sí, pues, No, la bocina de este güey. ¿Cómo, Edgar? que el síndrome de desafrentación yo encontré nada más como otro conocido también como síndrome de Montecristo. Y se me hizo interesante cómo está afectada la mirada horizontal, pero que sí estaba conservado la vertical, porque el mesencéfalo es el que está conservado y el puente en sí es el afectado. Y vi que un cuate, un periodista francés, Jean-Baptiste, que escribió hasta un libro, porque él tuvo un AVC isquémico en el área del puente y quedó con síndrome de desafrentación, pero logró escribir un libro que se llama La mariposa y la escafandra, que hasta le hicieron una película y se había ganado. Sí, es el libro de Jean-Dominique Bouvier, el que era el escritor y el editor y director de la revista Elle en Francia. Sí, pues se me hizo interesante, ¿no? Como un cuate con ese tipo de síndrome pudo llegar a crear un libro que llegó hasta hacer una película de su propia vida. Dice sobre Sí, que nomás es la formación para medir la continuidad, sí, pues cómo sube con el fascículo longitudinal medial. Y aparte hubo unos núcleos que no mencionaste. El núcleo intersticial de Cajal. Bueno, es parte del fascículo longitudinal medial. Ajá, Que pero se eso ve. interfiere, el núcleo de Perl, bueno, no el núcleo de Perl, pero sí el intersticial de Cajal interfiere tanto en los movimientos conjugados y como esos son los que se lesionan. afectan y se lesionan, por eso no pueden moverse el lateral. Es la parte no que se lesionan los otros que sí pueden moverse. Que son más arriba. Sí, sí. ¿Cuál es el fovil alto, Villarreal? Nada de esa parte, estoy rendiendo otras estupidez. Hay dos síndromes de fovil, un fovil alto y un fovil bajo, o fovil caudal o fovil superior. ¿Cuál es el fovil alto? Porque esos síndromes vienen en el del consejo. Pues son lesiones en el puente, en la porción tegmental, en la porción alta y en la porción de los altos, pues van a estar determinados por los fascículos que están cruzando por esa porción. Parece que el fovil alto es el que tienes la parálisis del nervio facial y creo que tienes me parece contralateral porque está previo a la decusación ahí en las pirámides, en la porción inferior del bulbo. El fovil bajo es el que se afecta el facial precisamente porque está en el puente y sí, son síndromes alternos de tallo, tiene afección de una vía larga o una vía de proyección que es en la córtico-espinal y tiene una afección de una vía corta o en este caso generalmente o siempre es de un nervio craneal. El bajo es el del séptimo, el alto afecta el tercero, parte de... Y también ¿Es curso? Sí. también pues recuerdo que nosotros los tres habíamos estudiado sobre los núcleos vestibulares, Schwalbe, Reiter, Roller. Tiene un nombre bien raro que la verdad creo que no lo pronuncio bien, que es el superior. Y esos también los estudiamos, no me acuerdo que nos preguntaron. También sobre la inervación de los, eso venía de la inervación de los músculos del ojo, tanto para los movimientos, el recto superior, el inferior, el oblicuo. Eso nos preguntaron en el examen